Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria. Saludamos a nuestra gran audiencia de las 7:30, la más potente, la más escuchada, ABC Cardinal. Y por supuesto, a quienes nos siguen todos los sábados a través de las pantallas de ABC TV. Bien, le llegamos a dar un día libre, o dos me parece, a nuestro viceministro de Tributación, pero hoy ya le dijimos, no, un tercer día no, queremos saber qué es lo que pasó con los camioneros, por eso ya está con nosotros como cada sábado nuestro viceministro de Tributación, Oscar Orué. ¿Cómo estamos, viceministro? Buenas tardes, Gladys, buenas tardes para toda la teleaudiencia de ABC TV y también la audiencia de ABC Cardinal. Contento de poder venir nuevamente y compartir como cada sábado, después de arduas jornadas, muy cansado, horas y horas de negociación, y bueno, gracias a Dios se pudo levantar el paro de camioneros. Desde el Ejecutivo tuvimos un trabajo bastante complejo y sobre todo que mucha gente estaba pendiente de todo lo que estábamos trabajando, entonces feliz. Esperemos que la gente deje también de quemar y que se denuncie en todo caso, si es que hay, porque sabemos que ABC Cardinal se escucha en gran parte del territorio paraguayo, entonces le invitamos a que denuncien en caso de que sepan que hay personas inescrupulosas que quieren quemar y que de esta manera perjudican al medio ambiente. Muy bien, y saludamos también a nuestro invitado de la fecha, el titular de la DINATRAN, Juan José Vidal, que bueno, también fue parte allí codo a codo de esta negociación ardua con los camioneros. Director, ¿cómo está? Bienvenido a Conexión Tributaria. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo está? Buenas tardes a la audiencia, viceministro, buenas tardes. Sí, fue un gran trabajo, pero creo que conformamos un gran equipo con el viceministro y con el ministro Federico González y gracias a Dios terminó todo bien. Hoy ya podemos decir, como en la jerga de los futboleros, viceministro, fue un partido difícil, fue un contrincante duro, pero gracias a la Virgencita pudimos dejar los 3 puntos en casa. Sí, bueno, hoy ya chisteamos del tema, pero realmente fueron semanas bastante complicadas para la economía en general, muchos rubros afectados, industrias que reportaron millonarias pérdidas. Como que la población ya quería que acabe esto, sobre todo por el tipo de medida de fuerza que tomaban los camioneros, porque decíamos de un inicio, la reivindicación que planteaban podía ser muy justa, pero la forma en que lo exigían es lo que se cuestionó mucho, que es el tema de los cierres de ruta, que también después tuvo sus consecuencias con ya las aprehensiones y denuncias ante la Fiscalía. Pero hoy nos gustaría ya hablar, tanto con el viceministro como con el director de DINATRAN, de en qué consistió esa solución. Así que, viceministro, me gustaría que nos comentes un poquitito, después también ya le cedemos la palabra a nuestro director. Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta de que el 2 de agosto fue un lunes cuando iniciamos las conversaciones en el 5º piso del Senado. En ese momento participé con el ministro Federico González de las primeras negociaciones, y cuando eso era muy complicado, todos los camioneros querían solamente una ley. Ellos estaban convencidos, estaban totalmente cerrados de que la ley era lo único que le iba a solucionar. Y bueno, creo que fue una vez que ya no se pusieron de acuerdo, porque habíamos establecido una mesa de negociación donde en principio se sentaron, luego abandonaron ambas partes, ya no querían hablar uno con el otro. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo, y lo que el gobierno decidió en ese momento fue emitir un decreto en el cual crea un comité técnico de transporte terrestre de carga que va a estar y que está a cargo de la DINATRAN. Como presidente de ese comité, el director nacional de transporte, en este caso Juan José Vidal, y miembros del Poder Ejecutivo. Esa herramienta administrativa nos permitió que todas las partes vengan y se sienten, transportistas, intermediarios y camioneros, y eso ayudó muchísimo a poder destrabar esta situación. Y ahí se estableció, en primer lugar se estableció que este comité va a analizar o va a establecer el costo operativo referencial, además de otras cuestiones que tienen que ver con el transporte terrestre de carga, un registro de intermediarios. También se estableció un censo a todos los camioneros y lógicamente la formalización, que también está incluido dentro del acta de entendimiento que se firmó el día jueves.
Bueno, y director, también estuvieron trabajando desde la DINATRAN. Se habla de que uno de los documentos importantes que forma parte de este acuerdo es esta carta que van a tener que portar los camioneros. ¿En qué consiste? Bueno, la carta de aporte es un documento de uso obligatorio donde van a estar datos de todas las personas que intervienen en el negocio, por decir así. ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el intermediario? ¿Quién es el transportista? ¿En qué consiste la carga? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la retención que le queda a los intermediarios? Y a través de ese documento vamos a estar haciendo los controles para velar por el cumplimiento del acuerdo al que se llegó, ¿verdad? Bueno, hay un registro que ahora se está construyendo, pero se estima, ¿cuántos camioneros se estima que hay? Bueno, el censo de camiones que tenemos que hacer, el problema acá es que la DINATRAN tiene registrado aproximadamente un poco más de 60.000 camiones. Ahí tenemos que hacer la diferenciación que en esa cantidad están desde los camiones de 2.500 kilos con rueda dual trasera hasta estos camiones que transportan granos que llevan hasta 48.000 kilos, 49.000 kilos, ¿verdad? Entonces, el viceministro explicó que en la SET ellos tienen registrado 14.000 camiones. Entonces ahora vamos a empezar a hacer el trabajo de cuáles son los que están registrados, cuáles son los que no están registrados en la SET, y vamos a hacer un censo donde podamos llegar a la formalización de todos los camioneros. Viceministro, ustedes cuando comenzaron a reunirse ya se dieron cuenta de que había muchos trabajadores de este sector fletero que no estaban formalizados. Ahí ya vieron una oportunidad para poder ayudarles de esa manera, pues siempre decimos aquí en este programa, sobre todo en este espacio de conexión tributaria, de qué es importante, qué tan importante es la formalización. Cuando se les plantea esto, ¿cómo tomaron? Porque yo me imagino que no habrá sido sencillo hacerle entender que no es que le queremos nomás cobrar impuestos. Ahora, claro que siempre la entidad recaudadora va a querer cobrar impuestos, pero ¿por qué les va a servir la formalización? ¿Se le pudo hacer entender eso de una manera sencilla o fue un poco complicada? Al principio fue un poco complicado, pero después, en el transcurso de las negociaciones, del diálogo, creo que ellos entendieron de que la única forma de que puedan recibir un precio acorde al servicio es justamente estando formalizados. Nosotros veíamos que dentro de la cadena había una falta de formalización, especialmente cuando el camionero prestaba un servicio tanto al intermediario, porque no se daba el caso de que directamente los transportistas o los camioneros negocien con los agroexportadores. Normalmente siempre esta agencia de transporte o intermediarios son los que contactan con cada uno de los camioneros. Eso fue algo que nos llamó la atención, porque eso ya cuando las primeras reuniones que tuvimos en Palacio de Gobierno, nos dimos cuenta de que por ahí había una distorsión. Después nos dimos cuenta de que los intermediarios no solamente le descontaban el IVA y la renta, ¿verdad?, sino también les descontaban otras cosas que no estaban bien claras. Nosotros le habíamos preguntado si hacían contrato y no. Me llaman o mensajean y me voy, hago la carga, llevo y descargo y ahí me pagan y ahí me hacen el descuento. Porque al principio yo no entendía, porque si yo voy a negociar contigo, Gladys, y vos me decís te voy a pagar tanto, si vos no estás de acuerdo o yo no estoy de acuerdo, no hacemos no negocio. Prestás el servicio, claro. No prestás el servicio, ¿verdad? Entonces eso fue uno de los problemas principales que nosotros encontramos, ¿verdad? Que ellos decían, nos cargaban, después llegaban a destino, se hacía la descarga y al final terminaban cobrando mucho menos de lo que pactaron, ¿verdad? Entonces evidentemente había un descontrol. La teoría dice en el ámbito del Estado, que el Estado tiene que intervenir cuando hay fallas de mercado. Pero nosotros estábamos convencidos de que la forma de intervenir no era a través de una ley donde van a fijarse precios. De hecho, cuando el primer proyecto se hablaba de un 25% de rentabilidad y se hablaba de algunos porcentajes de acuerdo a ciertas circunstancias, que nosotros en primer lugar ya le dijimos que eso era totalmente inviable. Hicieron unas modificaciones, ¿verdad?, y aprobaron en general el proyecto, pero seguía hablando de un precio mínimo. Y para que la gente entienda, precio no es lo mismo que costo. Claro. ¿Verdad?
Cuando hablamos de precio estamos hablando de que alguien está ganando dinero, ya está incluido la ganancia. En el costo es lo que le cuesta a una persona prestar cierto tipo de servicio. Ahí tenemos que tener en cuenta el combustible, el mantenimiento del vehículo y otra serie de situaciones o de particularidades, ¿verdad? Nosotros le hicimos entender a ellos de que no era la forma, y la ley, el proyecto de ley remitía a un comité técnico. Entonces dijimos, bueno, si la propia ley o el proyecto de ley remitía a un comité técnico, ¿y por qué no creamos nomás el comité técnico? Y eso estaba dentro de las atribuciones del Ejecutivo. Claro, entonces dijimos, vamos a poner en marcha, vamos a hacerlo sin necesidad de una ley, ¿verdad? Porque no había ninguna diferencia. Y desde el momento de que le quitamos todas las cuestiones que podrían ser o consideradas como inconstitucional, porque un grupo de abogados analizó el proyecto de decreto, entonces dijimos, vamos a hacerlo, vamos a poner en marcha. Un domingo empezamos a hacer, me tocó a mí liderar justamente la redacción del decreto y comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y para martes ya estaba aprobado el decreto, ¿verdad? Porque toda esa semana era tratar de negociar, ¿verdad? Y no llegábamos a ningún acuerdo. Entonces dijimos, bueno, vamos a implementarlo, vamos a hacer que las partes se sienten y ahí vamos a empezar a discutir, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios y gracias también a todo el equipo se pudo hacer, ¿verdad? Porque acá no es solamente Juan José o yo, sino que hay todo un equipo detrás, ¿verdad? Tanto del equipo de Dinatran, de tributación, de otros ministerios, ¿verdad? Y realmente fue un ida y venida, discusiones, horarios. Y en un momento, viceministro, director y audiencia, en que en las rutas nacionales tenías los cortes, tenías los bloqueos, y bueno, hay las agroexportadoras y otras empresas, todos los gremios empresariales en contra de los camioneros, ya era una cuestión de los enemigos de la sociedad, y no era así. Ellos finalmente estaban planteando algo, pero no con los mecanismos adecuados, es decir, claramente violando la Constitución Nacional. Y aún así después todos lograron sentarse a esa mesa de diálogo y negociación y bueno, lograron esto. Sí, realmente fue bastante difícil. Yo me acuerdo que allá en mayo, Juan José puede contar, ¿verdad? Ellos pedían que él no participe, ¿verdad? O sea, ponían condiciones. Director, pero ¿qué pasó? Pues primero lo vamos a entender. ¿Por qué es Dinatran la institución que tiene que estar aquí sentada en esta mesa? Porque ahí también hay una confusión. ¿Cuál es lo que es la entidad de transporte? El Viceministerio de Transporte, es Dinatran, es Patrulla Caminera. Como que no conocemos mucho de la legislación, entonces había esa confusión. ¿Por qué es la Dinatran? Partamos desde ahí. ¿Y por qué no querían que usted participe, director? Bueno, de hecho que el transporte en nuestro país está regulado por varias instituciones. O sea, lo ideal sería que nuestro país piense ya en un futuro crear un ministerio del transporte y que en un lugar se centralice todo, ¿verdad? Pero acá tenés, por ejemplo, la parte de transporte aéreo tenés en la DINAC, que depende del Ministerio de Defensa. Después tenés lo que es transporte terrestre de carga por camiones en la Dinatran. Después la parte de ferrocarriles, si llegamos a tener, que ya está, creo que ya está muy cerca que el proyecto de que vengan los ferrocarriles de carga, va a estar dependiente de FEPASA y del Ministerio de Obras Públicas. Está bastante disgregado, ¿verdad? Pero, ¿por qué la Dinatran? Y porque la Dinatran le regula al transporte de carga de camiones. Yo pensaba antes que era solamente de los que servían, los que prestaban el servicio de corta, media y larga distancia, de pasajeros. Como que dice el Ministerio de Transporte regula a los del área metropolitana. Me imaginaba que Dinatran era, bueno, a los de larga, mediana y pero también distancia. Nos toca. También nosotros regulamos corta, media y larga distancia. Y entonces a eso se le adiciona todo lo que es carga en general. Todo lo que es carga en general. Bueno, entendemos entonces por qué Dinatran. ¿Y por qué había una resistencia a que participe esta institución si es justamente la que regula? Sí. No, conmigo se enojaron en mayo porque vinieron a quejarse de que las mismas quejas que recibimos siempre, los chismes de que en ruta se les ataja, que los fiscalizadores le piden coima. Entonces yo le dije, preséntenme una denuncia formal para que yo le pueda sacar a los fiscalizadores, porque yo siempre reconocí el punto de corrupción que hay en la Dinatran está en las rutas, pero yo hasta hoy no recibí de un camionero o de un transportista una denuncia formal contra un fiscalizador para poder tomar la decisión y sacarle a ese funcionario corrupto. Claro, pues no se puede generalizar. Es como decir,
toda la policía es corrupta. Y no, ¿verdad? Hay oficiales específicos que seguramente son corruptos. Entonces se enojaron conmigo porque en su momento ya me puse nervioso y golpeé la mesa y le dije, preséntenla, ¿no? Y ya no quisieron que participe, ¿verdad? Director, ya fue ahí, una X ya tenía para ellos. Bueno, pero finalmente se dieron. Justamente en estos días estuvimos cubriendo una reunión en la que parecía que ellos estaban contando sus testimonios, parece que estaban contando lo que sucedía en las rutas y iban interviniendo. ¿Qué fue lo que ahí plantearon? Cuando fue hace poco en una reunión en Dinatran en estos días. No, fue después de la firma del acuerdo. Del acuerdo, de mañana se firmó el acuerdo sí, y esta tarde... que estuvimos con los intermediadores. Bueno, pasó también algo ahí en el comité de que los representantes de los camioneros decían que los representantes de los intermediarios no le representaban a todas las empresas, representaban solamente a un grupo. Entonces, uno de los puntos que también tuvimos que negociar para la firma del acuerdo fue que la Dinatran le convoque a todas las intermediadoras que estaban registradas ya en la Dinatran para comunicar los puntos del acuerdo. Y fue eso lo que hicimos, ¿verdad? Y ahí estuvimos dialogando y hubo un intercambio de opiniones entre camioneros e intermediarios, pero una reunión que realmente fue muy positiva también. Ellos finalmente trabajan todos juntos, el camionero, como le llamamos, o fletero, el intermediario, la empresa agroexportadora o del rubro similar. Pero en ese momento no hubo ahí un conflicto de interés en el sentido de que quizás el intermediario puede decir, bueno, pues si el camionero se formaliza ya va a poder saltearme nomás y, entre comillas, puentearme y llegar a la empresa, que de hecho es también lícito. El tema es que ellos se necesitan entre sí. O sea, la agroexportadora necesita llevar los granos, sacar los granos, qué sé yo, al puerto o a donde tenga que llevar. Y como dicen las agroexportadoras, nosotros necesitamos muchos camiones, no podemos estar haciendo un contrato con cada uno, por eso contratan a estas intermediadoras que son quienes le contratan a los camioneros. Entiendo. Entonces, o sea, es una relación de que entre ellos se necesitan, pero también es una relación bastante áspera de repente, ¿verdad? Entiendo. Bueno, pero finalmente pudieron encontrar un punto común. ¿A partir de cuándo comienza a regir ya las nuevas reglas, digamos? Bueno, es un duro trabajo que nos espera al comité. De hecho que ya empezamos, ¿verdad? O sea, y como yo estaba hablando ya privadamente con algunos de los representantes por denuncias que ya empezamos a recibir, son cosas que van a pasar en estos primeros días hasta que todas las empresas que operan en este sector acepten y se den cuenta que esta es la única manera de trabajar y que a diferencia de los acuerdos anteriores terminaban haciendo lo que querían, ahora va a haber un Estado que a través de sus instituciones le va a estar controlando y le va a decir, atendé que tenés que cumplir porque si no te vamos a sancionar, ¿verdad? Como yo digo, o sea, no buscamos sancionar de buena a primera, queremos hacer primero educarles, pero si no aprenden vamos a tener que sancionar únicamente. ¿Las sanciones son pecuniarias? Y tenemos que ver con el viceministro. Eso va, el viceministro, después reglamentarse correctamente el decreto. Se va a reglamentar de tal manera que el comité pueda tener también atribuciones. Voy a contar un ejemplo. Al día siguiente, o sea, ayer, viernes, ya hubieron varios reclamos y en el grupo de WhatsApp estamos todos, sector público, sector privado. Por Dios, bueno, lo que va a hacer ese grupo de WhatsApp, entonces, peor que los comentarios debajo de la nota de ABC Color, seguro. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando veo que Ángel Saracho hace el reclamo, Juan José también, el director también escribe algo. Entonces lo primero que yo hago le digo, pásame el nombre de la empresa y el número de RUC, le digo, de los que no están cumpliendo. Sí. Y esa fue la solución para que paguen lo que tenían que pagar. Porque nadie quiere que tributación le verifique. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, todos le tienen miedo a... Entonces no había una sanción, pero en el momento que interviene tributación a una empresa, siempre ellos están, no digo miedo, pero hay como que respeto a la institución. Por eso es que tributación también encabezó
Porque todos se preguntaban, ¿y qué tenía que ver tributación en todo esto, verdad? Y todo que ver tenía. ¿Verdad? Y tiene que ver con la formalización, tiene que ver con el pago de cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿verdad? Y realmente fue muy importante coordinar con todas las instituciones y también le da un manto de seguridad a lo que se está haciendo, ¿verdad? Sacó de la agenda de la SED, es decir, obvio, no era algo que estaba esperando, nadie espera que vengan unos camioneros a cerrarte por 22 días tu ruta, ¿verdad? Pero digamos que tuvieron que destinar los esfuerzos a eso porque era en ese momento el incendio que se estaba teniendo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho para nosotros vemos una oportunidad muy importante de formalizar a 40.000 o a 60.000 camioneros, ¿verdad? De que puedan emitir sus facturas, de que haya un control en toda la cadena logística, que los precios, porque nosotros si bien establecemos retenciones, por ahí ya recaudamos en el IVA, en la renta no, ¿verdad? Porque ahí verificar también, porque algunas intermediarias se quedan con un porcentaje más importante de ese flete, ¿verdad? Y te voy a dar un número que no lo di en ningún programa, por eso siempre es importante ver y escuchar Conexión Tributaria. Por supuesto, acá está la primicia que trae el viceministro de la SED. El flete maneja por año 135 millones de dólares. Muchísima plata. Sí, mucha plata. Y solamente estamos hablando de el sector de granos. Estamos hablando de flete de granos. Maneja 135 millones de dólares por año, ¿verdad? Imagínense, realmente es un recurso muy importante que fluye dentro de la economía. Pero lógicamente, si no hay formalización, eso se va disgregando y al final algunos se quedan con más parte de la torta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que también tener en cuenta lo siguiente, que tenemos que conocer quiénes son los dueños de los camiones, ¿verdad? Porque ahí hay mucha falta de información, ¿verdad? Porque por ahí nos contaban que una persona se dedicaba a juntarle a todos los que tenían camiones y le cobraba una comisión para que figure dentro de su empresa, cuando en realidad no tiene ninguna vinculación, ¿verdad? Entonces, no hay un marco así muy regulado de lo que es el flete, ¿verdad? Y ahí estaban las disyuntivas desde el gobierno, y nos discutíamos mucho de decir, bueno, ¿vamos a regular o no vamos a regular? Claro, me imagino ahí también que yo me preguntaba, ¿será que si prestan durante todos los años luego el mismo servicio no corresponde que pague IPS para una empresa? Claro. ¿Verdad? ¿O cómo entra la figura de la factura, ¿verdad? Del profesional que presta el servicio y que te entrega una factura? Yo me preguntaba, ¿pero eso no es acaso para los ocasionales nomás? Totalmente. Ahí, por ejemplo, tenemos casos en los cuales hay choferes que no tienen vehículos, porque un vehículo cuesta entre 90.000 a 115.000 dólares, ¿verdad? En algunos casos más barato cuando traen, por ejemplo, ya usados, superando los 10 años. Igual es restrictivo. Igual sí. Ahí también tenemos que establecer una política de transporte, ¿verdad? Porque si se sigue trayendo vehículos, se importan vehículos, porque hay acciones de inconstitucionalidad que superen los 10 años, vamos a tener vehículos en este caso camiones que no brinden la seguridad en las rutas. Como estos internos que figuran en las ciudades de los buses chatarra y eso. Totalmente, ¿verdad? Ahora, hay que hacer la aclaración también. En el caso del transporte terrestre de carga, el gobierno o el Estado no subsidia absolutamente nada, claro, ¿verdad? Y eso es lo que se tenía miedo también, ¿verdad? Que se llegue a subsidiar. Lo cierto y lo concreto es que nosotros analizamos toda la coyuntura y decíamos, bueno, era importante analizar todos los problemas. Entonces, este comité va a analizar, porque, por ejemplo, algo que aprendimos también es que cuando hay un contrato de flete, yo llevo la carga del punto A al punto B, descargo, y se queda vacío, tengo que volver al punto A. Y cuando vuelve, algunos le dan otros productos, pero le pagan mucho menos, ¿verdad? Que el transporte de retorno le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, ahí también había un problema que tenemos que dentro del comité analizar, ¿verdad? Porque esa fue la primera denuncia que recibimos. Bueno, pero no es lo mismo. Si vos tenés que volver nomás luego. Claro, entonces le pagan menos. Bueno, lo que sí que hay mucho todavía por discutir. Y lo más importante, Gladys, yo creo que son dos cosas que hay que mencionar. Que el proceso de negociación, de discusión dentro del comité fue muy transparente. El día que se firmó ya estaban en todas las redes sociales, en los grupos,
el acta que firmamos nosotros. Y eso también da una garantía de que todo fue un proceso muy transparente, en primer lugar, y en segundo lugar, que todos conocieron ese detalle, ¿verdad? El precio. Y acá ya no hay nada que se tiene que esconder en todo este proceso. Vamos a saber quiénes son los que si no cumplen, lógicamente, las intermediarias, ¿verdad? Vamos a fiscalizar a las intermediarias en el ámbito si pagaron su impuesto, porque si vos te quedás con más parte de la torta, tenés que tributar más. Claro, pagas renta, esa es la pregunta. ¿Por qué tributación interviene? Por todo ese proceso que nos parece que es muy importante dentro de la formalización. Muy bien, 14:29, estamos en este sábado, Conexión Tributaria, compartiendo como siempre con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, y hoy le tenemos de invitado al director de la DINATRAN. Estamos hablando de los pormenores de este acuerdo con los camioneros. Tenemos que cumplir, así que quédense con nosotros que a la vuelta hay mucho más de Conexión Tributaria. Estamos haciendo Conexión Tributaria con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, como cada sábado. Realmente esta protesta de los camioneros como que nos sacó a todos de nuestra agenda y bueno, nos puso el foco y la lupa encima de un sector de nuestra economía en particular. También en la tarde de hoy nos acompaña el titular de DINATRAN, el director Juan José Vidal. Ambos nos están contando los pormenores de esta negociación. Y bueno, realmente en un momento dado era complicado, director, porque persistían los cortes de ruta. Y yo sé que aquí hay una cuestión complicada, porque uno de buenas a primeras va a decir, pero ¿por qué de entrada la policía no actúa? Y nada, se hizo necesario que se hagan las denuncias ante la fiscalía y después vinieron las órdenes también a las comisarías para que actúen y ahí comenzaron a ver las situaciones de camioneros que fueron apresados y que de hecho que hoy están enfrentando diferentes procesos. ¿Eso cómo influyó dentro de la negociación? Bueno, de hecho que el gobierno de buena a primera no quiso evitar la represión, ¿verdad? O sea, ese enfrentamiento policía-camionero nunca se quiso llegar a eso. Lastimosamente, bueno, o sea, llegamos a una situación que tuvo ya que intervenir la policía, ¿verdad? Yo recuerdo que en todas las reuniones que tuvimos, incluso antes del comité, lo único que se le pedía a los camioneros era que den el libre tránsito, que no le atajen a nadie, y ellos decían siempre, ¿verdad?, que ellos no le atajaban a nadie, que la gente voluntariamente se quedaba. Y yo miraba mi teléfono y a medida que me decían eso me llegaban las denuncias y los videos de lo que pasaba en ruta, ¿verdad? Y era una situación muy complicada porque si en esas reuniones también nosotros le confrontábamos a ellos, nunca íbamos a llegar a un buen resultado. Y así, ¿verdad? O sea, fue muy complicado realmente. Es que siempre se busca lo evitar esa confrontación, porque la policía siempre queda mal. Eso es algo así que no va nomás luego a haber siempre 100% de acuerdo sobre el actuar de la policía. Porque hay una protesta que por ahí puede plantear un tema legítimo, pero se excede esa protesta y lo normal es que actúe la policía. El Estado tiene ese monopolio del uso de la fuerza pública cuando amerita la situación, ¿verdad? Entonces, muchas veces, en muchos casos hemos visto en otras manifestaciones en donde al final termina mal la policía y por supuesto el gobierno. Yo me imagino que políticamente habrá sido también difícil tomar la decisión. Sin embargo, llegó en un momento dado, pasaron 3 semanas y ya era insostenible. Sí. Pues estábamos hablando de leche que se derramaba porque no llegaba a su destino. Hablamos de toda una cadena avícola que estaba a punto de perder millones y millones porque no llegaban los alimentos, obras públicas paradas, frutas y verduras que se atajaban en las rutas. Era desesperante. Uno decía, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sí. ¿Cómo llegamos a esta situación? Nosotros un viernes habíamos hablado, yo había hablado con los 2 líderes y estábamos ya más o menos de acuerdo sobre ciertos aspectos del posible acuerdo, ¿verdad? Y estaba muy bien el diálogo, ¿verdad? Inclusive yo le pedía a ellos siempre lo mismo que Juan José recibía, reclamos de retenciones ilegales,
y me comunicaba o con el ministro del Interior o con el comandante de la Policía Nacional para que también actúen, ¿verdad? Siempre se trató de dialogar y de liberar a las personas que supuestamente estaban retenidas, pero así también ellos decían no, ellos voluntariamente se quedan y a su patrón le dice que se le retuvo, ¿verdad? Entonces no sabíamos a quién creerle, ¿verdad? Pero después como vimos en algunos videos, había violencia, y después vimos aquel comisario ya ese lunes. Ese fue fantástico. ¿Verdad? Díganme acá, ¿quién está en contra de su voluntad? Levanten la mano el policía. Sí. Y las manitas hacia arriba de los camioneros. Pero si te fijas realmente en ese video, es como que esa gente primero tenía miedo de levantar la mano. Tenía miedo. O sea, se notaba en el video de que decir, y será que nos van a defender en serio, Sí. y lentamente fueron levantando la mano, ¿verdad? O sea, Sí, pero eso ya fue después, pero eso ya fue terminaba después. con un aplauso gigante porque Claro. había sido demasiado, estaban desesperados, querían Claro, irse. pero eso ya fue después. Pero antes, estaba contando la historia. El viernes nosotros estábamos muy bien conversando, llamadas, porque hablábamos de mañana, tarde, noche. Y el sábado le digo a Saracho, mira, si necesitábamos irnos a Oviedo a tratar de convencer a la gente. Y me dice, no, Claro, porque viceministro. daba la sensación de que los líderes ya no tenían más Claro. influencia sobre Sí, sus bases. así mismo, me dice, mejor nomás nosotros vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Después yo veo la televisión y veo que ya salen de la reunión diciendo, nos levantamos la mesa técnica, ya no nos vamos a ir a la Es reunión. posible. ¿Qué es lo que pasó Entonces ahí? ahí yo ya digo, bueno, evidentemente ellos no quieren solucionar, dije, ¿verdad? Y también lo mismo que pensás, ¿verdad? Los líderes, ¿eran líderes, verdad? ¿O quién era el que realmente estaba detrás? ¿Quién era el que decidía, verdad? Esa era mi pregunta, ¿verdad? Y bueno, comenzamos a hablar porque no teníamos fines de semana. Yo no pude venir también ese Sí, sábado al le programa. vamos a descontar ese ministro. Y estábamos tratando de... Paréntesis, es broma nomás. El viceministro no cobra salario, obviamente, ¿verdad? Él es viceministro y viene aquí a participar gratuitamente para Sí, darnos estas exactamente. informaciones. Es muy importante eso porque puede No, generar claro, va a suspicacia. va a sí. haber alguien que va a tomar Sí. en serio la broma. Bueno, lo que sí que yo ya no hablé ese sábado ni ese domingo con Saracho, traté de hablar con Saracho ya muy poco. Ellos también ya están muy presionados. Entonces yo ya dije, bueno, acá no había otra opción, ya la policía tenía que actuar porque el diálogo que teníamos, que supuestamente ya íbamos a subsanar, bueno, lo que sigue el martes, al final participan ellos en la reunión, yo hablo el lunes con él y me dice, sí, vamos a participar. El martes se hace la reunión ya en tributación. Y ese lunes hay casos. Ese viernes comienza a haber un caso de despeje de ruta y ese lunes ya hubo apresados. Sí, ya hubo detenidos. Eso la habrá influenciado también. Ya hubo detenidos y también ya hubo imputados, Sí, entiendo, ¿verdad? cierto. Por el lado de la fiscalía. Y bueno, en un momento cuando nosotros el martes hablamos, creo que ya estaba más o menos, estábamos ya como para solucionar ese martes. Pero ellos nos piden un cuarto intermedio para que ellos vayan a hablar otra vez con sus bases. Ahí discutimos, el martes fue un avance muy importante en la reunión, donde se tocó ya varios temas ya particulares y que creo que también de parte de todos empezaron a ceder. Era como que todos ya querían que se solucione, ¿verdad? Había esa sensación, tanto de los aeroportadores, porque en principio también los aeroportadores no querían sentarse con ellos, ¿verdad? Entonces fue difícil. En la primera reunión los intermediarios no participaron, que fue en la oficina del director. Yo no pude participar de esa reunión porque también tenía cuestiones de tributación que tenía que atender. Entonces, cuando tuvimos ese martes, avanzamos y bueno, el miércoles yo estaba muy feliz ya que íbamos a levantar el paro y nos viene con una noticia de que iba a salir otra vez la ley. Le prometieron políticamente que iba a salir una ley y eso hizo que se retroceda tanto. Yo le decía a Juan José, fallamos porque nosotros teníamos que haberle dicho, vayan, una hora vienen, firmamos y ya levantamos. Porque ahí, lastimosamente, algunos políticos quisieron aprovechar de la situación y convencerle otra vez de que la ley era la solución, ¿verdad? Es que siempre van a haber pescadores de río revuelto por un lado. Por otro lado, claramente, alguien les dijo se puede a través de una ley y no se podía a través de una ley algo que iba en contra de la Constitución. Es decir, no hace falta que sea uno abogado para entender esa jerarquía, la prelación de las leyes, ¿verdad?
Pero claramente hubo gente malintencionada que se les fue y se les prometió esas situaciones establecidas por ley. Imposible. Sí, y bueno, y después ese miércoles tuvimos la reunión, discutimos nuevamente, había algunos aspectos que faltaban afinar, como se dice. Ellos nos pidieron, bueno, pero y ahí nos dijeron no, la ley. Ley. Al principio sí que era 25%, no, ni se ruidea, se atrevía tanto, La lo ley dijimos acá era, internamente. la ley, ¿verdad? Y yo ya me enojé ahí, yo ya me enojé y le dije, ¿ustedes quieren seguir en esto? Esto evidentemente, nosotros... Pero no pegaste en la mesa, entonces pues no se enojaron con el... No, pero a ver, en realidad nosotros, Juan José, yo le explicamos, nosotros no tenemos nada que ver con la ley, eso no está en nuestras manos, ¿verdad? Nosotros no podemos influenciar absolutamente nada en eso. Y le dijimos, independientemente de lo que pase en el Congreso, acá tenemos que buscar una solución. Y ya estaba prácticamente todo. Ellos querían firmar sin el levantamiento del paro. Y le dijimos, en esas condiciones no vamos a firmar nada. Entonces nos piden, y fuimos un poco ya duros nosotros porque ya no fue lo que conversábamos, no fue lo que habíamos acordado. No fue lo que el diálogo hacia esa dirección no estaba. Y en ese momento ya comenzaron, como decíamos, las actuaciones de la policía, de las fiscalías más fuertemente. Sí. Y después ellos pidieron una hora de tiempo de cuarto intermedio ese miércoles. Y le esperamos 2 horas. Y ahí Juan José, no sé si querías comentar también qué fue lo que pasó con los aeroportadores, que él también le pidió que... No, en ese momento... dijeron los aeroportadores, o sea, ya había pasado, quedamos en 1 hora, ya pasó 1 hora y media, y entonces los aeroportadores, o sea, entiendo también, o sea, a mí tampoco no me gusta esperar, ¿verdad? Pero dicen, bueno, si van a venir o no van a venir, pues nosotros ya nos vamos. Entonces le digo, bueno, señores, ustedes son los más interesados en que esto se arregle, o sea, ustedes tienen que transportar su mercadería, ustedes están pasando mal. A mí no me gusta esperar, pero lastimosamente acá tenemos que esperar. Y bueno, fue así que en 2 horas volvieron y ahí dijeron que ya estaba todo encaminado, que había una pequeña cosa que conversar todavía, convencerle a un grupo de sus compañeros, pero que al día siguiente firmaríamos a las 2 de la tarde. Y ahí fue que yo, no podemos hacer la mañana, le dije, pues nada. No quería esperar más, o sea, si por mí hacía, veníamos a las 10 de la noche, nos reuníamos a las 10 de la noche para firmar. Decime a mí que tenía que cerrar mi edición del diario impreso, terrible, de verdad, se reunión a la tarde era... Y bueno, y así fue que quedamos para el día siguiente, y bueno, y hubo esa reunión a la mañana con el vicepresidente que realmente a mí me asustó un poco, que no sea que se cambien otra vez porque así fue el miércoles, ¿verdad? Claro. O sea, ya estaba todo encaminado y por reuniones que ellos tuvieron se cambió. Bueno, pero gracias a Dios no, y vinieron y ya se pudo firmar y terminamos. Aquí lo que hay que decirle y subrayar para la ciudadanía en general es que, a ver, ni los camioneros son los enemigos de la sociedad por las medidas de fuerza que hicieron. Es decir, obviamente estuvo mal y van a tener que hacerse responsables los que están procesados. Y ni tampoco los agroexportadores son los santos de la historia. Es decir, hay que también como que entender un poco los equilibrios en todas las historias. Ahora, lo que me interesaría saber es qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Yo sé que no está en instancia ni del viceministerio de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ni tampoco de DINATRAM, pero qué es lo que va a pasar a partir de ahora con el proyecto de ley que ya está aprobado en general en la Cámara de Senadores y que quedó pendiente el tratamiento en particular. Eso se queda sin efecto jurídicamente. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Bueno, eso puede correr o no, eso no sabemos. Está en esfera del Senado, tampoco nosotros tenemos intervención ahí. Pero una vez que ellos aprueban en general, ¿se puede después mandar al archivo si ya aprobaron en general? Entiendo de que si se modifica, porque ahora como que se aprobó en general, pero como me mandaron nuevamente a dictamen, en dictamen pueden modificar y esa aprobación queda anulada, entre comillas, fue lo que me explicaron. Aclaro que no... Claro, bueno, es un caso así muy común que estamos teniendo. Sí, sí. El tema del proyecto de ley es algo paralelo al comité que se crea por decreto, como decimos nosotros. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a demostrarles a los camioneros de que
realmente la ley no necesitan ellos con lo que hoy tenemos. O sea, esta instancia Pero- va a hacerles útil. Sí, lo que pasa De es hecho, que ya le está haciendo útil. lo Porque que- ya intervenimos, tanto Juan José como yo ya intervenimos en las denuncias puntuales. Lo que pasa es que ellos nomás todavía no tienen esa desconfianza por la experiencia que ya tuvieron anteriormente con otro decreto que se atacó de inconstitucional, ¿verdad? Y ellos van a seguir su lucha y eso va a ser algo paralelo, o sea, si después se aprueba o no la ley, y bueno, ahí vamos a ver cómo ajustamos en O base a cómo lo se que aprueba salga también, de la ¿verdad? ley, cómo se apruebe la ley, cómo ajustamos a lo que tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que ellos se van a dar cuenta en estos 60 días de que este decreto que creó este comité es más que suficiente para verdaderamente solucionar el problema, porque vamos a entender una cosa, se habla de que el comité tiene que establecer un costo mínimo referencial, pero más allá de eso, lo que va a traer todo este trabajo es la formalización del sector, y cuando todo este sector realmente esté formalizado, ya no van a haber estos problemas. Claro, pues van a poder exigir mejor precio por su servicio, mejor pago por su servicio. Ahora, ¿cuántas veces o cada cuánto se va a reunir este comité técnico? ¿Quiénes conforman el comité? Bueno, hasta que podamos determinar el costo mínimo referencial, yo creo que vamos a estar reuniéndonos todas las semanas. ¿Quiénes forman? Bueno, la DINATRAN, que tiene la presidencia. Después está la subsecretaría de tributación, que está el ministro Oscar, el viceministro Oscar. Está el viceministerio de economía, que está el viceministro Iván Haas. Está el ministerio de industria y comercio, que el representante es el viceministro Pedro Mancuello. Está el ministerio de obras públicas, que el representante es el viceministro Víctor Sánchez. Está el ministerio del trabajo, que el representante es el viceministro Luis Orué. Después están el gremio de los camioneros, está el gremio de las agroexportadoras, el gremio de las intermediadoras, el gremio de la industria y el gremio de las cooperativas de producción. O sea, estamos todos. Todos están sentados en la mesa. Y yo estuve preguntando a gente que está desde la creación de la DINATRAN, incluso que ya estuvo antes en el MOPC cuando era Secretaría de Transporte, y nunca hubo una mesa de transporte donde tantas instituciones del Estado estemos juntos trabajando O sea, al final es un logro lo de los camioneros. Es la primera vez y no es algo circunstancial, o sea, es un comité que la ley dice que va 2 veces al año nos tenemos que juntar, ¿verdad? Pero El decreto. el decreto. El decreto dice que 2 veces cada 6 meses tenemos que juntarnos, pero también está abierta la posibilidad de que si pasa algo se pueda llamar a una sesión extraordinaria y nos juntamos, ¿verdad? Y lo importante es que ahora tenemos un canal abierto entre todos los representantes, que es el grupo de WhatsApp que comentaba el viceministro, y que estamos ante una denuncia dando una respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces hacemos de que no se empiece a crear la bola de nieve que va a crecer, sino que le paramos al instante. Sí, porque realmente este tema de los fleteros viene desde hace años. Muchas veces hemos visto movilizaciones que nada, con sus camiones estaban amenazando con venir hasta Asunción. Nunca nos vimos así tan virulenta la protesta, que incluso llegó a los cortes de Fue el de más rutas. largo. El más largo. Fue el más largo, 22 según días. decía, sí. Hay que también tener en cuenta de que muchos se preguntan, ¿y por qué el gobierno no hizo antes esto para no llegar a esta situación? ¿Verdad? Esa es la pregunta que se hace la gente. Y ahí es donde el propio director recién responde, ¿verdad? Nunca hubo una instancia así. Cuando ellos negociaban, que eran entre partes... Es que eran privados, era una un acuerdo negociación entre privado, privados. Vos decías, claro. ¿por qué ellos quieren la intervención de las autoridades públicas? Si es un acuerdo entre privados, tipo yo privado con otro privado. Así mismo, ¿verdad? Por eso es que no... Pero ya que hubo el problema ahí, es que se estableció ese decreto. Entonces, no es que el gobierno no hizo nada al principio. El gobierno actuó de testigo en aquel acuerdo, tanto en febrero como en mayo, ¿verdad? Pero evidentemente incumplieron, ¿verdad? Por eso decíamos, si se cumplía ese acuerdo entre los privados, no iba a haber problema. O sea, iban a seguir trabajando, no iba a haber ningún inconveniente. Pero ya que derivó de un problema ya prácticamente laboral, social, es que el Estado tiene que intervenir de esta manera, creando el comité técnico y
actuando de árbitro en medio de los privados, ¿verdad? Claro, y más allá de árbitro, en realidad tiene un rol aquí protagónico porque nada más y nada menos que va a llegar a esa formalización. Eso es demasiado Eso es lo más interesante lindo y de destacable. tributación. Eso es lo que más nos gustó del comité. Por supuesto. Sí. Yo dije, este ministro ya le va a cobrar impuestos. Pero bueno, no es solamente cobrar impuestos, es mucho más que eso. Y esta pandemia me parece que fue una lección para todos y todas de qué importante es estar formalizados para poder después enfrentarnos a las diferentes situaciones complicadas de la economía. Así mismo, Gladys. Así es que le instamos a todos a que piensen de que la formalización es el único camino para salir adelante, para continuar, que este no sea más el camino de la violencia, de la falta de tolerancia, de coartar la libertad de las personas. El diálogo siempre es el camino, ¿verdad? Nosotros cuando estuvimos negociando, estuvimos ahí en el comité técnico, le habíamos pedido que ya dejen también sus sectores, que piensen en el Paraguay, que piensen en general, porque estaba ya insostenible la situación, muchos días, y en realidad creo que todos se dieron para que se pueda llegar a este acta de entendimiento que bueno, que hoy estamos celebrando y contando las anécdotas, que es muy importante también. Acá no hay nadie que salió victorioso, creo que todos salieron victoriosos porque se pudo extrabar un problema que tenía ya repercusiones económicas muy grandes. Claro, porque en un momento dado todos estábamos perdiendo. Entonces Totalmente. al llegar al acuerdo como que todos resultan ganadores. Así mismo, así mismo. Muy bien, muchas gracias director por su participación esta tarde, seguramente más adelante ya en la participación activa también de este comité y una vez que se reglamente ese decreto vamos a estar otra vez en contacto. Mira, cuando quieran, yo no tengo ningún problema de estar, ¿verdad? Al contrario, agradezco que me hayan invitado. Por más que el sábado ya no me gusta más hablar de transporte, a mí era de lunes a viernes nomás, ¿verdad? Es más, yo estoy pensando, director, que le tendríamos que invitar ahora, pero para conocer más a fondo otros temas relacionados a la Dinatran también. Hoy nos toca camioneros, pero en realidad es una Sí. institución que tiene un rol específico y que bueno, sería interesante también Juan, más adelante conocer más a fondo. Nosotros no nos conocíamos, Juan José, nos conocimos trabajando. ¿En serio? Sí, o sea, no teníamos la oportunidad de hablar antes, porque no había cuestiones laborales que se relacionen, ¿verdad? Pero ahora estamos prácticamente No, conversando. ahora están en el mismo grupo Sí. de WhatsApp. Muy bien. No, así mismo, o sea, no, agradecido y cuenten conmigo las veces que quieran para venir a hablar de lo que tenga que ver con transporte por lo menos. Viceministro, gracias también por tu No, tiempo, por como favor. cada sábado. Muchas gracias. Hicimos un paréntesis a lo que es netamente los temas de tributación relacionados a la contabilidad, porque ameritaba sin duda, y además porque el viceministro fue uno de los protagonistas también junto con el director Juan José. Bien, llegamos hasta aquí entonces con este espacio de la sede. Vamos a continuar conexión tributaria con otros temas económicos en esta nueva modalidad que tenemos ahora del programa. Así que, viceministro, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, solamente para recordarles que ya se están, en la resolución 90 se está implementando gradualmente, falta solamente una opción ya que vamos a estar la próxima semana implementando, pero en general ya se está pudiendo cargar, ya se Registro está pudiendo el comprobantes. registro de comprobantes, que es lo que estábamos también trabajando muy fuertemente. Muy bien, así llegamos al final de esta parte de Conexión Tributaria, pero vamos a continuar. 14:58 minutos, 34 grados la temperatura. Quédense con nosotros que enseguida regresamos con mucho más.